por la lista 16, Amigo, es la lista 16 que, estamos próximos y ya iniciamos a conocer los candidatos. El doctor Gavino Vargas, un jurisconsulto reconocido en Cotopaxi, su trabajo, ha trabajado en varias instituciones públicas, privadas. Bueno, y es una de las cartas de presentación para que usted decida, amigo oyente, por quién dar su voto. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Un breve comprendido a esta hora de la mañana. Buenos días. Active su micrófono. Sí. Estimado Jorge, ahora buenos sí. días. Un saludo muy cordial a los radio oyentes en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi y en la parte del litoral del estado ecuatoriano. Un gusto el poder compartir este diálogo con usted y con su audiencia allá en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi. ¿Recorrer la provincia para presentar la propuesta? ¿Desde cuándo inicia esos recorridos? ¿Habrán sedes cantonales? ¿Cómo está el proceso organizativo de la campaña corta de 45 días que se viene para captar el voto ciudadano cotopaxense? Existe una ligera ventaja el de haber estado recorriendo de manera permanente la provincia de Cotopaxi. Esto es, la actividad pública, la actividad personal, ha permitido generar esta presencia en toda la provincia de Cotopaxi. En varios cantones hemos establecido ya la organización con nuestra sede cantonal, con nuestros coordinadores cantonales. Sin embargo, existen otros cantones en las que las personas de manera individual han decidido asumir un tanto las coordinaciones y todo lo que sea necesario para enfrentar este proceso de la campaña electoral. Vaya que de manera general podríamos decir, estimado Jorge, que todo proceso electoral es un tanto similar, pero el comportamiento del electorado, de la misma manera el apoyo de la ciudadanía, siempre es diferente, siempre va cambiando. Será diferente incluso por el partido, por los candidatos, las propuestas, son coyunturas que irán marcando la diferencia y esto permitirá que los electores puedan tener la opción de elegir a representantes quienes no necesariamente estén ensayando en la Asamblea Nacional, sino más bien vayan a representar con dignidad, con altura, pero sobre todo con trabajo en todo momento. En la Asamblea no es una instancia donde pueda decir vamos a aprender. Una vez que ya aprendamos qué hace, para qué está la Asamblea Nacional, entonces vamos a empezar a trabajar. Esto hace un tanto retroceder el avance, por ejemplo, en la institucionalización del sistema democrático, y esto impide el resolver los grandes problemas sociales, porque el sistema democrático ecuatoriano, estimado Jorge, lamentablemente ha convertido en este escenario de ensayos. Vamos ensayando cada 2 años un método para la asignación de escaños, vamos ensayando cada 4 años una forma de gobernar. Entonces, esto definitivamente hace que el Ecuador pase entretenido en estos ensayos y claro, los problemas sociales siguen acumulando y no es posible resolverlo. Doctor, por lo tanto, con esta pequeña particularidad arrancaremos y llevaremos la campaña electoral, estimado Jorge. Doctor, le consulto, ¿usted viene de las bases del movimiento indígena? Porque fue director del CNE de Cotopaxi, luego fue coordinador zonal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y en ese momento, cuando fue coordinador zonal, lo querían relacionar con un dirigente indígena, líder de la CONAIE, ahora candidato presidenciable. Bueno, ¿usted viene de las bases? Jorge, creo que es importante aclarar una situación. Si usted quiere decir que yo fui parte de esta organización política, le debo aclarar que en mi historial político jamás he sido afiliado a ninguna organización política. Por lo tanto, esto lo pueden corroborar solicitando la información correspondiente al Consejo Nacional Electoral, delegación de la provincia de Cotopaxi, o en cualquier delegación provincial pueden accederlo. No encontrarán en mi historial ninguna afiliación. El hecho de militar o de haber participado con una cierta vinculación con una organización social como es el movimiento indígena, yo soy indígena de una comunidad indígena, valga la redundancia, del cantón Saquicilí. Pero, estimado Jorge, debemos tener claro los ciudadanos del Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador, y usted como un buen abogado conoce, estimado Jorge, el artículo 61, numeral 8, garantiza a todos los ecuatorianos el de poder incluso afiliar
desafiliar de un partido político, crear un partido político, de la misma manera disolver el partido político. Y el artículo 11 de la Constitución es muy clara. Nadie puede ser objeto de discriminación por un tema ideológico, por que alguien ha formado parte o generaba este vínculo con una organización. Lo propio creo que ocurre con los comunicadores. Claro. Existe una asociación de comunicadores en Cotopaxi, otro colegio de periodistas. Entonces, el hecho de que uno forme parte de o que tenga este vínculo, no creo que esté condenado a cuestionamientos que no tienen nada que ver. En este momento, Jorge, Claro, y además el movimiento... La provincia de Cotopaxi requiere doctor, de personas que realmente apoyemos. Sí, doctor, Discusiones de esta naturaleza lo único que llevan es un tanto a generar estas discrepancias que no le hacen nada bien al sistema político, claro, y democrático de la provincia. Aclaremos algo, doctor Gavino. Sí, no, es que el movimiento indígena no es un partido político. Es una organización social. Partido es otro. Y usted no ha sido parte de ningún partido. El tema era, si usted nace de las bases del movimiento indígena, que es otra cosa, ¿no? Eso no significa tener una afiliación política. Doctor, y bueno, usted es un jurisconsulto reconocido. Yo he dialogado varias veces con usted fuera de política y resuelve los casos así de rápido. Y eso necesita la Asamblea Nacional. Personas que vayan a legislar para solucionar con leyes. Tengo a mi compañera Diana Castro que también quiere plantearle preguntas en esta mañana. Doctor, buenos días. Bueno, por su trayectoria, ¿no? En cuanto a muchas organizaciones, muchas entidades a las que usted ha ayudado a generar normativa interna para estas instituciones. Entonces, me parece muy interesante escuchar esta mañana, como candidato a la Asamblea, sus propuestas en cuanto a reformas, de pronto a alguna ley, o de pronto propuestas nuevas de proyectos de ley. Gracias, estimada Diana. El movimiento amigo, la lista 16, Gavino Vargas, la primera propuesta urgente que debe abordar la Asamblea Nacional es aquello relacionado con el sistema financiero. Fíjese que el sistema financiero en este momento está desangrando a los seres humanos. Para que tenga una idea, estimada Diana, la banca pública, la banca privada, como también las cooperativas de ahorro y crédito prácticamente se convirtieron en grandes chulqueros. No existe control absoluto. Fíjese que la CONAFID es una institución pública que maneja recursos públicos de todos los ecuatorianos, concede en crédito al sistema financiero con una tasa de interés del 4 y el 5% anuales. Pero vaya, el sistema financiero coloca estos créditos de entre el 13 y el 15%, que son los intereses más bajos, hasta un 25 y 30%. Pero no existe control, estimada Diana. Ni la Superintendencia de Bancos, ni la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha aplicado este control al sistema financiero. Varias personas de escasos recursos económicos recurrieron a estas instancias, pero vaya, han perdido sus casas, sus terrenos, sus vehículos, pero ninguna autoridad se ha comedido hasta este momento en mencionar, de exigir para que estas superintendencias apliquen los controles, pero que propongamos también un tema, estimado Jorge y estimada Diana. Realizamos ya un estudio comparativo. En Estados Unidos, la tasa de interés va del 7 al 10% y el circulante, es decir, la moneda es el dólar. En Ecuador estamos en las mismas condiciones, con la misma moneda. Si la CONAFIT entrega un crédito del 4 al 5% a las instituciones financieras, es lógico que estas instituciones piensen en reducir la tasa de interés, porque en este momento todos, si no es todos, al menos la mayoría de los cotopaxenses estamos atravesando este tipo de problemas y no existe nadie que quiera enfrentar con el sistema financiero, porque de paso varios candidatos reciben el financiamiento de estas instituciones financieras, entonces es complicado enfrentarlo. Gavino Vargas llegará con esta libertad, sin ataduras, para poder enfrentarlo. Además, estimada Diana y estimado Jorge, he tenido que patrocinar casos en contra de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. He llegado al punto de descubrir que toda la información de las cooperativas fueron declaradas como reservada y confidencial. ¿Qué ocultan, señores? ¿Qué oculta el sistema financiero para que sea información reservada, en contradicción con el principio constitucional de transparencia y acceso a la información pública? Este tipo de cuestiones ocurren. Fíjese, la UAFE, que se supone que es una institución que debe aplicar el control, incluso para determinar el origen de los recursos económicos financieros.
Pero vaya, quienes dirigen la UAFE es las mismas superintendencias, tanto de bancos y de economía popular y solidaria, la fiscalía, es decir, entre bomberos no quieren pisar la manguera porque son las mismas instituciones que controlan, son controladas, pero al mismo tiempo quieren aplicar este control adicional. Esta será nuestra primera propuesta de reforma a todas las leyes, a la de economía popular y solidaria, a la de bancos, y hay un tema muy particular, estimado Jorge. La Junta de Política, Regulación y Monetaria, que de paso funciona de manera adscrita con el Banco Central del Ecuador, emitió una resolución en la que permite que los gerentes de los bancos privados como de las cooperativas de ahorro y crédito puedan percibir su remuneración conforme a su patrimonio. Esto realmente es una locura. Si estamos atravesando una profunda crisis económica en el Estado ecuatoriano, ¿a quién le puede caber en la cabeza determinar que la remuneración de los gerentes de las cooperativas se determine conforme al patrimonio? Solamente imaginen nada más. Claro. Si una institución financiera, una cooperativa, cuenta con alrededor de 300 millones de dólares en su patrimonio, pues de aquello el 1% viene a ser 30,000 dólares. Imagínense, es una locura este tipo de decisiones. Actuaremos y accionaremos de manera inmediata. Conozco de cómo está estructurado este tipo de instancias y por lo tanto pues nuestra acción será inmediata aquello porque está en este momento pues prácticamente la sociedad. Me refiero a todos nosotros, estamos atravesando una profunda crisis, pero el sistema financiero está desangrando. Acto seguido, el tema tierras es un tema demasiadamente urgente. Quería consultarle, porque el tiempo va a ser un limitante. Tengo su plan de trabajo que lo presentó al CNE porque conozca a su candidato. Es un link que abrió el CNE para conocer todas las propuestas de los candidatos. Y usted plantea varias propuestas. Una de las que me llama la atención y que es importante que los ciudadanos la conozcan un poco más detallada es el tema de agua para todos, dice en su propuesta. El tema del agua es un problema en las grandes ciudades. Lo vivimos en esta época de sequía, algunas ciudades que tenían que racionar el líquido vital. Y bueno, ¿cuál es la propuesta que usted plantea frente al tema agua para todos? Así lo ha catalogado usted. Propuesta agua para todos. Bien, el Ecuador desde el año 2022 no cuenta con una ley orgánica para la administración del recurso hídrico. Esperemos que nosotros, elegidos en este proceso electoral, propongamos y debamos expedir esta normativa para la administración del recurso hídrico. En nuestra propuesta, la creación del Fondo Nacional para el Agua debe ser una prioridad. Este Fondo Nacional del Agua debe permitir implementar proyectos como la de conservación de las zonas de recarga hídrica, porque en este momento las competencias están consignadas para agua potable al gobierno municipal y para riego a los gobiernos provinciales. Pero ninguna de estas dos instituciones, aparte de atender los proyectos de infraestructura, han propuesto acciones adicionales. Por lo tanto, este Fondo Nacional debe permitir incluso generar esta compensación en la parte alta de la serranía, estimado Jorge, usted que tiene el honor de conocer toda nuestra provincia. Fíjese que existen las partes altas en las que están asentados las comunidades, en las que necesariamente debemos pensar en una compensación para evitar el avance de la frontera agrícola y evitar, en este caso, la intervención con una actividad agrícola en estas zonas de recarga hídrica. Por lo tanto, una compensación es justo y necesario, incluso desde el término religioso, con la finalidad de que estas comunidades puedan tener obras, proyectos adicionales que permitan su subsistencia. Estimado Jorge, hay que distinguir dos cosas. Existen asentamientos humanos que sobreviven en estas zonas. En cambio, existen propiedades privadas que utilizan para otro tipo de actividades, es decir, más de lucro económico. Entonces hay que distinguirlo. Estos asentamientos humanos de sobrevivencia requieren de esta compensación. En cambio, las otras propiedades que son privadas con finalidad de lucro económico, ellos deberán también generar estas compensaciones adicionales para la conservación. Pero, estimado Jorge, hay que distinguir. Si nos referimos al tema de agua potable, pues debemos también pensar que existen no necesariamente sistemas de agua potable que obviamente sus captaciones están en la parte alta. Existen perforación de pozos profundos, estimado Jorge, en la parte baja de la Tacunga y de los demás cantones. Entonces, aquí la tarifa que cancelan a la empresa eléctrica para el bombeo, pues es demasiado costoso. Entonces, Agua para Todos es un proyecto que vincula incluso ciertas compensaciones desde el Estado ecuatoriano hacia la empresa eléctrica para reducir
el pago de las tarifas porque se trata de un elemento de un derecho humano como es el acceso al agua potable. Y queremos concluir en esta propuesta proponiendo la redistribución. En la parte de la sierra se ha logrado varias conversaciones, pero el asunto es, una vez que renuncien a este derecho, el cálculo se lo debe realizar conforme a una extensión territorial, porque hace años atrás, hace décadas atrás, no fueron realizados los cálculos adecuados. Una propiedad de 1, 2, 3, 4 hectáreas tiene más agua que superficie para regar, entonces la redistribución debe ser sin afectar la extensión de una propiedad, la finalidad de la producción que debe consignar. Pues fíjese que en la orden de prelación primero es agua potable, riego para soberanía alimentaria, caudales ecológicos y luego viene para la agroindustria. Estas son las propuestas que nosotros estamos impulsando y así es como se debe establecer. En lo demás, entenderá que el Estado seguirá siendo el titular para administrar este recurso y las competencias serán establecidas conforme a lo que ya determina la Constitución. No vamos a inventar el agua tibia, como suelen decir en los términos criollos, pero sí proponer estas acciones que son necesariamente obligatorios para el Estado central, porque esto es una forma de atender el ejercicio del derecho constitucional. Y rematamos esta propuesta con la legalización de las tierras. Estimado Jorge, por nada quiero que se me entienda esta propuesta como que le estamos apoyando a aquellos invasores o aquellas personas que están generando provecho con la ocupación de las tierras. Más al contrario, existen varios antecedentes de asentamientos humanos que se encuentran por varias décadas, las que no han sido legalizadas. En nuestro caso particular, existen asentamientos humanos en las comunidades para la subdivisión. Ya no está acorde a una ordenanza municipal. Para que tenga una idea, por ejemplo, en la sierra, parroquias grandes como Zumbagua, Huangaje, puedo referirme a la comuna que es súper grande en Pujilí, Huiba y Acubamba. Prácticamente existe ya una parte, las cabeceras de estas parroquias y estas comunidades ya se han convertido en centros de población urbana. Vaya, ya no es posible contar con una extensión de tierras de 750 metros, peor de 1500 metros, porque ya los asentamientos han reducido y no es posible incrementar esta extensión de tierra. Por lo tanto, nuestra propuesta es legalizar la tenencia y posesión de estas tierras, entendiendo la dinámica social, estimado Jorge. Creo que hace 10, 20 años era imposible imaginar que en una comunidad rural se vaya conformando este asentamiento a estilo urbano, con necesidades como la de alcantarillado, como la de agua potable. Entonces, ahora es necesario resolver este tipo de problemas que de paso se ha convertido ya en un problema social. Este problema lo vive la Tacunga. Existen pobladores de la Tacunga en el centro urbano que no han logrado legalizar sus tierras porque sencillamente una ordenanza municipal determina que en la parte urbana la extensión mínima es de 250 metros cuadrados. Pero vaya, algunos por herencia, incluso por donaciones, son lotes menos de 250 metros cuadrados. Y casualmente la tierra tiene su valor por metro cuadrado, no por una extensión total. Entonces, creo que es necesario que resolvamos este tipo de problemas, estimado Jorge, y esto permitirá evitar la invasión de las tierras y por otro lado, pues establecer una ordenación tanto para el crecimiento urbano, tanto para las zonas de producción como la zona industrial, porque esto es lo que no existe, estimado Jorge, en la mayoría de las ciudades, y creemos que con aquello aportaremos significativamente y se resolverá este problema. Doctor, y en temas de fiscalización, ¿cuáles priorizaría ustedes de la Asamblea de pronto en el nivel provincial, en Cotopaxi, tanto también como en nivel nacional? Bien, primero, estimada Diana, el tema de fiscalización hay que proponer una reforma profunda, tal como proponemos en nuestro plan de trabajo, una cooperación y una coordinación, pero primero una reforma profunda a la ley orgánica de la función legislativa, porque en este momento no existe fiscalización. Lo único que existe es pedir la información. Con lo que me responda, debo salir a cotorrear con lo que medianamente alguien me ha comentado. No existe una investigación. No existe una determinación, sencillamente hemos llegado al punto de recibir comentarios y chismes. Considero que la fiscalización debe permitir primero una investigación real, verdadera,
aplicando por lo menos una técnica de investigación. Recuerda, estimada Diana, que por mandato legal, el Consejo de Participación Ciudadana es parte procesal en los procesos de investigación y lucha contra la corrupción, pero casualmente los legisladores no son partes procesales. Lo único con lo que han llegado es pedir la información, presentar la denuncia a la Fiscalía, y todas las denuncias han sido archivadas. No porque de pronto la función judicial no quiera investigarlo, porque sencillamente son denuncias que no están sustentados, no cuentan con elementos probatorios. Vuelvo a reiterar, el legislador de paso tiene que saber investigar, tiene que conocer por lo menos una técnica de investigación. No es cuestión de que alguien me comentó, no es cuestión de que Jorge me comentó lo que pasa en La Maná y vaya ya, con aquello ya está la denuncia. No, al contrario, los legisladores medianamente debemos estar dotados de conocimientos para investigar, y esta reforma lo que debe determinar es, primero, que los legisladores nos convirtamos en partes procesales y no estemos únicamente cotorreando. Jorge, tú me llevas un poco más en años, recordarás a un ex diputado de la provincia del Cañar, de apellido González, al que le apodaban el de las 1000 denuncias ni un detenido. Es esto precisamente lo que hay que evitar. Con esta reforma los legisladores debemos convertir en partes procesales para probar en el proceso judicial. En caso de que la función judicial falle en contra de mi presunción, pues entonces tengamos que recurrir incluso a otras instancias. Pero si no llegamos a aquello, pues la fiscalización seguirá siendo incluso un arma para utilizar, para establecer ciertos condicionamientos. Hay que evitar esto, estimado Jorge, estimada Diana, con esta reforma, para que exista una técnica determinada para la investigación. ¿Cuáles son las pruebas, los elementos que me conducen al legislador para determinar la existencia o no de un presunto delito? Si no llegamos a aquello, pues sencillamente seguiremos siendo las mismas cotorras en todo momento en la función legislativa. Me envían un mensaje por interno, dice, con las explicaciones que está dando el invitado, debería ser catedrático universitario, me dice. Sí, muy buena la explicación. Soy catedrático, Jorge. ¿Ah? ¿No lo escuché? Soy catedrático. Ah, ¿usted es catedrático universitario también? Sí, soy catedrático, soy docente de carrera en la Universidad Internacional del Ecuador, en la UID, a mucha honra, estimado Jorge. Qué bien, porque, mire, que lo están escuchando y dice, con esa explicación debería ser catedrático universitario. Quiere decir que la gente le va entendiendo lo que usted va explicando. Doctor, uno de los problemas que tienen los candidatos provinciales en todas las provincias es que solo recorren la provincia cuando están en campaña. ¿Qué propone usted después en caso de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Cómo rendirles cuenta a los ciudadanos si muchos se quedan solo en la Asamblea? Y eso lo hemos vivido históricamente. Los del subtrópico damos el voto y luego vendrán algún momento, tal vez, en ocasiones nunca. ¿Qué propone usted? Bien, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la propia Constitución establecen mecanismos permanentes de rendición de cuentas. El legislador, una vez elegido, debe actuar con sentido nacional. No es legislador únicamente de la provincia de Cotopaxi o de un cantón X. Debe responder a todo el Estado ecuatoriano. Su actuación es con sentido nacional. Vaya, estos mecanismos están establecidos, por ejemplo, los cabildos populares. Estos cabildos populares habrá que generar el incentivo para una reactivación, si cabe el término, por cuanto estos mecanismos prácticamente están en el olvido, se quedaron en la letra muerta. Pues considero que, por ejemplo, los cabildos populares, que son un tanto similares a las asambleas, deben una vez más cobrar vida con la finalidad de que sean estos los escenarios en los que podamos nosotros generar esta información, pero al mismo tiempo recabar toda la necesidad de la gente. Estimado Jorge, existe un asunto inconstitucional completamente gravísimo. Por ejemplo, la Constitución de la República, en el artículo 61, numeral 2, garantiza que todo ciudadano pueda proponer proyectos de iniciativa normativa, es decir, proyectos de leyes. Pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa limita este derecho, por cuanto genera un tanto la potestad para que únicamente el legislador o un partido político o una bancada sean los únicos que propongan aquello. Esto va en contra de la Constitución, cuando la Asamblea debería abrir este derecho para que todos los ciudadanos, cualquier ciudadano, obviamente no le podemos exigir al ciudadano que permita un proyecto de ley aplicando la técnica legislativa,
complicado, pero por lo menos un oficio podrán dirigir en decir, señores legisladores, prioricen este tema, requiero que aborden este problema. Pues no sé si, estimado Jorge, usted ha conocido cómo funciona la democracia suiza, por ejemplo. Cada año fiscal abren 90 días para que los ciudadanos, mediante una carta, un oficio, como quieran entenderlo y como quieran llamarlo, presenten sus necesidades. Posteriormente, en los siguientes 60 días, es obligación de la Asamblea clasificar, porque existen propuestas o pedidos que se refieren al mismo tema. Por decir, Suiza el año pasado priorizó la reducción de los impuestos para enfrentar la crisis económica que está atravesando Suiza. Fíjense, entonces, la prioridad para el mes de marzo y abril del año pasado en Suiza fue el tema de la reducción de los impuestos. Entonces, en Ecuador debemos llegarlo a aquello. Por eso me refiero, estimado Jorge, con la reforma profunda de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que los ciudadanos puedan proponer y que sea la obligación de nosotros los legisladores mejorar esa propuesta, elaborar ya un proyecto con contenido normativo, porque al ciudadano no le puedo exigir que permita una presentación con una aplicación de una técnica legislativa, pero vaya, ya me está orientando y debe ser la obligación del legislador. Pero ¿qué podemos esperar, estimado Jorge, de los legisladores en este momento si un simple oficio no han logrado redactar? Lo redactan sus asesores. Entonces, ¿qué se puede esperar de un legislador? Claro. Por eso es importante en este proceso electoral, estimado Jorge, que el legislador accione con sentido nacional y vuelva a activar estos mecanismos de control social a fin de que pueda rendir cuentas de manera permanente y periódica, pero también receptar la propuesta permanente de los ciudadanos, y estos escenarios se conviertan ahora mismo, por ejemplo, la mayoría, por no decir todos, estimado Jorge, de los 3 niveles de gobierno, el nivel parroquial, el nivel municipal y el nivel provincial, no aplicaron los métodos establecidos para la aprobación de su presupuesto participativo. No hubo presupuestos participativos, es decir, nunca estuvo la gente en las asambleas para proponer, los ciudadanos nunca estuvieron, pero sin embargo ya está, aprobaron el presupuesto. ¿Quién cuestiona aquello? Los ciudadanos, al no contar con un incentivo, por ejemplo, de parte del Estado ecuatoriano, no van empoderando de estos mecanismos. Hay un quemimportismo, no porque no lo quieran, es sencillamente porque las autoridades no han prestado importancia. Finalmente, lo que diga los ciudadanos sencillamente ha llegado al punto de ser escuchado nada más y aprueban otra cosa diferente. Entonces, el legislador debe estar dotado de estas capacidades para incluso incentivar a la gente, a los ciudadanos, para que estén atentos para el ejercicio de estos mecanismos de participación ciudadana, para su presupuesto, para la ejecución de las obras y todo aquello. Entonces, aquí en nuestra propuesta, estimado Jorge, habrás revisado, proponemos un incentivo de parte del Estado a los ciudadanos. Fíjese, no sé cuántos de la Maná, por ejemplo, estarán interesados en saber de cómo fue aprobado el presupuesto del gobierno provincial de Cotopaxi. ¿Qué es lo que discute el gobierno provincial de Cotopaxi? No sé a cuántos estén interesados, porque de paso tienen que viajar más de 3 horas y media. Deben costear el hospedaje en la Tacunga y otras necesidades más. Pero si las autoridades tan solo estuvieran conscientes de que esto es necesario contar con un apoyo del Estado, creo que iríamos empoderando de poco estos mecanismos. Sí, hay mucho que dialogar frente a las propuestas. El tiempo es un limitante y queremos agradecerle por acompañarnos. Están abiertos los micrófonos cuando usted desee visitarla, o cuando visite la Maná, pues los micrófonos para seguir dialogando de las propuestas que usted tiene, que son varias de las que yo he podido conocer en la lectura. En la parte final, agradecerle por acompañarlos y éxitos en este proceso electoral de 45 días que arranca el domingo y que es hora de que los cotopaxenses reflexionen su voto. Gracias, estimado Jorge, por el espacio concedido a Radio Soberana, por tan importante espacio. Fíjense que los periodistas, los comunicadores y los medios de comunicación aportan significativamente a favor de los ciudadanos. Este diálogo de paso se ha convertido en un espacio de formación e información. Los ciudadanos bien formados, bien informados, podrán y podremos tomar la mejor decisión. Recuerden que el 9 de febrero dispondremos de entre 3 y 5 minutos para elegir a nuestras autoridades. O cambiamos la realidad de Cotopaxi y del Ecuador, o sencillamente estaremos lamentando porque
hemos tomado una mala decisión. Eso es lo que hay que evitar el próximo 9 de febrero. Gracias, estimado Jorge. Buenos días. Un buen día. Nos acompañó el doctor Gavino Vargas Salazar, candidato asambleísta por Cotopaxi, por la lista 16, Amigo. Son las 8 de la mañana con 6 minutos.